y pues vamos a iniciar. Este es nuestro segundo plática que estamos realizando con esta conferencia. Y pues estoy muy, muy contenta de dar la bienvenida a la doctora Paulina Mayel Mejía Ponce. Ella se encuentra realizando una estancia postdoctoral en la Escuela de Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma de Baja California, en la unidad Ensenada. Y la doctora Paulina es investigadora pues enfocado principalmente en lo que es la parte de bioinformática, análisis de genomas, con énfasis en tuberculosis. Ella obtuvo su grado en biotecnología por el Tecnológico de Monterrey en el 2023. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en San Diego State University, en California, Estados Unidos, en el laboratorio de patogénesis de la resistencia clínica a fármacos. La doctora Mejía, pues como les comentaba, su área de especialización es el análisis genómico de bacterias, con énfasis en el complejo de Mycobacterium tuberculosis. Mediante el uso de herramientas bioinformáticas, estudia genomas completos para entender la diversidad genética entre cepas, identificar los linajes y los patrones de resistencia, así como detectar grupos de transmisión que permitan comprender mejor la dinámica de la enfermedad. La doctora Mejía ha participado en diversos proyectos de investigación y es autora de más de 10 artículos con alto número de citas, y un capítulo de libro en el área de la tuberculosis, genética bacteriana. Ahí sí cargo los micrófonos. Ok. Y pues bueno, sin mucho preámbulo, la doctora nos va a platicar de esta interesante investigación que nos va a dar un panorama de en qué situación estamos hoy en día con la vigilancia genómica de la tuberculosis. Y pues bienvenida, doctora. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Raquel, por la presentación. Es un gusto tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre el impacto que tiene la vigilancia genómica en el control de la resistencia y la transmisión de la tuberculosis. Pues la tuberculosis es una enfermedad que sigue prevalente en todo el mundo, por lo que se considera una de las pandemias más antiguas que el humano ha tenido que enfrentar. Pero hablar de tuberculosis es hablar pues de un mosaico, porque se trata de una sola enfermedad, pero con diferentes características entre pacientes, entre países, etc. Entonces, por un lado, la tuberculosis está formada por diferentes cepas que han sido clasificadas en diferentes linajes, o si lo queremos ver así, diferentes familias. Entonces, aquí en esta imagen les estoy mostrando un ejemplo de cómo se han clasificado estas cepas de tuberculosis. En diferente color se muestran los diferentes linajes y pues actualmente se han descrito 9 de los que afectan a humanos, más otros 9 que son cepas de tuberculosis que también afectan a otros mamíferos, incluyendo animales domésticos y animales salvajes. Entonces, esta es una parte del mosaico, los linajes distintos, ¿no? Por otro lado, dentro de este mosaico de la enfermedad, tenemos que las cepas contienen perfiles de resistencia muy diversos. Sabemos que para el tratamiento de la tuberculosis, pues se emplea un cóctel de fármacos, una combinación de fármacos que se tienen que utilizar en combinación para poder eliminar la enfermedad. Entonces, estas cepas, pues cada una carga como con su historia evolutiva ante estos tratamientos, ¿no? Hay algunas cepas que pues tienen la característica de que no tienen mutaciones asociadas a resistencia, entonces son susceptibles a todos los antibióticos. Básicamente un tratamiento o un régimen normal de tratamiento de la tuberculosis va a hacer efecto sobre la enfermedad. Pero hay otras cepas de la tuberculosis que pues ya traen una historia evolutiva
que cargan a todas esas mutaciones asociadas a los diferentes antibióticos que se han utilizado para tratar la enfermedad. Entonces, es un abanico de posibilidades de las cepas que pues nos muestra la diversidad que tienen estas bacterias y su capacidad para resistir a los antibióticos, ¿no? Entonces, este es otro de los mosaicos de la enfermedad. Por otro lado, también tenemos las características asociadas a la patogenicidad y virulencia de cada cepa, lo que hace que algunas cepas sean más contagiosas que otras o que también reflejan los patrones sociales de los enfermos afectados por la enfermedad. Esto se traduce a que pues existen diferentes dinámicas de la transmisión de la tuberculosis. Y pues hasta ahorita estamos considerando solo algunos aspectos que engloba la complejidad de esta enfermedad. No es de extrañar que siga siendo una de las pandemias que no han podido ser erradicadas. Y pues existen varias iniciativas a nivel mundial con el propósito de lograr este objetivo, de reducir el número de casos de tuberculosis pues año con año, ¿no? Mas, sin embargo, en algunos casos ha incluso incrementado. En esta imagen podemos ver, esta imagen fue tomada del último reporte anual global de la tuberculosis que realiza la OMS. Y pues aquí se muestra qué tanto ha disminuido o aumentado la incidencia de tuberculosis entre el 2024 y el 2015. Entonces, como podemos observar, todos aquellos países en tonos de morado lograron una reducción de la incidencia de la enfermedad, pero sorprendentemente en América predomina el color beige, que son todos aquellos que no mostraron progreso o que incluso incrementó la incidencia de tuberculosis en estos 10 años. Entonces, pues aquí podemos ver solo muy pocos países latinoamericanos que sí han logrado reducir la incidencia, pero la mayoría pues ha aumentado. Entonces, pues esto, ¿por qué es relevante? Si lo vemos en términos de mortalidad, también comparando 2024 contra 2015, vemos más o menos el mismo patrón. La mayoría de los países en Latinoamérica incrementaron la mortalidad de la tuberculosis y pues se debe a muchos factores que hablamos un poco de la complejidad de esta enfermedad, ¿no? Aquí en esta tabla les muestro rápidamente solo cuáles son los países en América que sí alcanzaron estas metas de reducción de la tuberculosis. Son muy pocos y pues hay todavía mucho por hacer. En este mapa, además, podemos ver el número de casos estimados de tuberculosis resistente solo en el 2024. Y pues aquí volvemos a resaltar algunos países en Latinoamérica, lo cual pues complica y pues refleja un poco la complejidad del control de la enfermedad y pues alcanzar estos objetivos que se tienen a nivel internacional, ¿no? El problema de la resistencia a los antibióticos pues no solo afecta a los individuos que lo padecen, afecta a su calidad de vida directamente y también refleja una afectación económica para el hogar entero. En esta gráfica se resaltan en rojo aquellos países latinoamericanos que a nivel mundial han sufrido gastos catastróficos debido a la tuberculosis resistente, lo cual nos refleja que pues no solamente son esa afectación de la calidad de vida, de los sistemas de salud, etcétera, sino que también pues implica un costo económico pues a nivel nacional y por ende a nivel mundial. Es por eso que pues existen varias iniciativas y que se sigue invirtiendo en investigación de la enfermedad. Pero pues, ¿cuáles son los retos en la detección y el control de la tuberculosis en Latinoamérica? Para empezar, existen muchas brechas en la detección, es decir, que el número de casos estimados
está todavía, más bien, las notificaciones de tuberculosis está todavía muy por debajo de los casos estimados que existen en la región. Por otro lado, es que el diagnóstico existe, pero la cobertura todavía es incompleta. Existen regiones en países y pues en sitios dentro de cada país, pues muy remotas a las que todavía la tecnología o los sistemas de salud no alcanzan a cubrir, y entonces pues toda esta información queda pues invisible ante el sistema de control de la tuberculosis. Por otro lado, otro de los retos pues son los costos catastróficos de los que hablamos, que pues existe un diagnóstico tardío de la enfermedad en la mayoría de los sitios donde pues no se tienen las notificaciones como en los casos reales, y pues que muchas veces el seguimiento de los enfermos es interrumpido. Es decir, ya sea porque el paciente cambia de residencia, porque deja de ir a los hospitales, etcétera. Entonces, todos estos representan retos en la detección y el control de la tuberculosis. Dentro de las áreas de oportunidad, ¿qué es lo que nos está faltando para mejorar el control de la enfermedad? Por una parte, pues entender cómo se propaga la enfermedad es crucial. Saber cuál es la conexión entre los casos que hay para así pues darle seguimiento y pues en este caso darles el tratamiento adecuado a los contactos de los enfermos ya identificados, detectar la resistencia a tiempo y refinar la vigilancia epidemiológica. Y pues aquí hay diferentes actividades con las que podríamos aportar o como el sistema de salud puede aportar. Pero hoy vamos a hablar un poco más acerca de cuáles son las aportaciones que ha hecho la genómica para entender mejor esta enfermedad. Ya sabiendo todo esto, vamos a discutir un poco qué es lo que aporta la genómica al estudio de la tuberculosis. Entonces, la tuberculosis pues es causada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria pues infecta los pulmones y es fácilmente expulsada por los enfermos en forma de sputum. Este sputum es una de las principales muestras clínicas que se toman para aislar la bacteria. En esta imagen pues vemos la representación de cómo se cultiva la bacteria en un laboratorio. Una vez que se identifica que sí pertenece, o sea, que la morfología pertenece a la bacteria de Mycobacterium, se hace una extracción del DNA, que es todo este contenido genético que tiene la bacteria, que contiene toda la información a nivel de genes y a nivel de variantes de la bacteria, el cual se procesa en unas máquinas que se llaman secuenciadores para obtener los datos de estos genomas. Entonces, el análisis de estos datos del DNA que proviene de estas bacterias se le llama genómica. Entonces, con estos datos y estos estudios genómicos, ¿qué podemos hacer o qué se ha logrado? Entonces, lo primero pues es obtener la información en forma de datos. Ya que tenemos esta información, pues esta información puede provenir de diferentes sitios, como está representado aquí en esta imagen, ¿no? Y al momento de comparar los genomas de diferentes cepas, podemos encontrar similitudes y diferencias entre cada una de ellas. Y entonces, con esta comparación de los diferentes genomas que provienen de esas bacterias o de esos pacientes, es que se ha logrado, es que se ha logrado determinar los diferentes linajes o sublinajes de los que hablábamos al principio de Mycobacterium tuberculosis. Esto de los linajes podemos verlo como un
árbol genealógico de familias. O sea, todos estos en color azul representan un linaje y es como si fueran una familia. Toda esta familia tiene características específicas, como se muestra en este mapa, ¿no? O en esta representación. Y en el caso de este grupo de color rojo, representa otro linaje con sus características especiales. Esto pues, se define de acuerdo a las características que observamos en cada uno de los genomas, aquellas firmas o genes que son específicas de esa familia. Entonces, para eso nos sirve, para eso nos sirve el genoma, ¿no? Dentro de estas familias también podemos encontrar grupos de transmisión, que es como si encontráramos clones dentro de las familias. Son aquellas cepas que son tan parecidas entre sí que pues pueden reflejar una transmisión reciente, es decir, que por ejemplo el abuelo contagió al nieto. Entonces, al momento de comparar el genoma del abuelo, de la bacteria que infectó al abuelo con la bacteria que infectó al nieto, prácticamente son idénticas. Existe tal vez una o dos diferencias a nivel de nucleótidos de todo el genoma. Entonces, con esta información podemos determinar exactamente cuáles son los grupos de transmisión que existen en una región. Y vamos a hablar un poquito más acerca del tema, pero ahorita solo estamos viendo conceptos básicos, ¿no? Y por otro lado, con este genoma también podemos identificar las variantes que están asociadas a un fenotipo de resistencia a antibióticos. Entonces, con estos genomas podemos identificar las mutaciones de la resistencia. Y pues aquí les pongo algunos ejemplos que seguramente algunos de ustedes reconocen. Son genes que están asociados a la resistencia a antibióticos. En el caso de la tuberculosis, por ejemplo, el gen RPOB, CAG, PNCA o GIR-A. Entonces, con toda esta, digamos, toda esta información genómica, podemos lograr todo esto. Y la ventaja es que se logra a una resolución muy alta. Existen otras maneras de identificar, por ejemplo, grupos de transmisión o las mutaciones, pero la secuenciación del genoma te da un panorama muy amplio porque estamos viendo todo el genoma de la bacteria. Entonces, si se preguntan, ¿existen en realidad muchos genomas de tuberculosis disponibles? Pues aquí les dejo unos números que son sorprendentes. O sea, ya en esta época se han reducido mucho los costos de secuenciación, se han incrementado mucho los laboratorios dedicados a la genómica de bacterias especialmente patógenas, y tan solo en NCBI, si buscan genomas que hayan sido secuenciados en su forma de genoma completo de Mycobacterium tuberculosis, existen 258,000 genomas disponibles. Claro que cada uno pues tiene sus características muy particulares y habrá algunos de muy buena calidad, otros no mucho, pero pues este es el número total. Y también existen otros recursos que de hecho son muy buenos porque no solamente contienen información de los genomas. En el caso de este proyecto del Cryptic, incluye la información de los genomas, más aparte, estudios que se realizaron en el laboratorio de ensayos experimentales de las cepas y a qué son resistentes, a lo que se le conoce como Drug Susceptibility Test o DST. Entonces, en esta plataforma, ustedes pueden encontrar hasta más de 53,000 genomas y además su DST disponible. Entonces, esto todavía pues abre muchas áreas de oportunidad para la investigación, ¿no? Porque pues tienes por un lado
el genoma y cómo se comporta en la vida real cuando está en presencia de los antibióticos. Entonces puedes hacer ahí estudios muy interesantes. Entonces, toda esta información que pues ahora ya está disponible, ¿cómo se ha utilizado o para qué ha sido útil? Entonces, por un lado, se han logrado pues ya recopilar todos los genomas que han sido secuenciados en los diferentes países, como podemos ver aquí, y, por ejemplo, decir o caracterizar, no, pues todos estos genomas pertenecen a cierto linaje y de esta forma están distribuidos geográficamente. Entonces, aquí en esta imagen les puedo mostrar una distribución global de los linajes de tuberculosis que se conocían en el 2018. Como les platicaba, ya actualmente se han clasificado o se han definido 9 linajes, no solo 7, sino ya van en 9. Y pues este es un árbol que representa también esa comparación genómica de Mycobacterium, pero ya más actualizada. Esto es del 2024, entonces nos muestra pues que ya son 9 linajes y pues también representa cuáles son más similares a otros y cuáles son más distintos, ¿no? Otra de las cosas más interesantes que se han logrado con la genómica y de lo más relevante es que ya existe un catálogo pues dirigido y aprobado por la OMS, el cual enlista todas las variantes asociadas a resistencia a antibióticos. Entonces, para esta segunda edición, que fue publicada en el 2023, ya se utilizaron pues más de 52,000 aislados, de los cuales se tenía el genoma y el DST para definir realmente cuáles son las firmas o cuáles son esas mutaciones puntuales que sí define que una bacteria sea resistente a rifampicina, a isoniazida, a fluoroquinolonas, etc. Entonces, ha servido para validar todas esas mutaciones que podemos encontrar en los genomas, pero ya con datos clínicos. Entonces, pues este es otro de los grandes avances que se han logrado pues con esta cantidad de información de genomas, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar un poco a hablar acerca de lo que hemos encontrado o de los logros que hemos obtenido del uso de la genómica, de la vigilancia genómica en Latinoamérica. Y pues a grandes rasgos, lo que hemos logrado es definir qué linajes son los que circulan en la región, cuáles son las variantes asociadas a resistencia que existen en la región, y hemos también logrado identificar algunos grupos de transmisión. Y pues en esta pequeña plática les voy a hablar a grandes rasgos cuáles han sido algunas de las aportaciones en las que hemos participado y casos específicos de México y de Ecuador específicamente. Entonces, por un lado, hemos encontrado que el linaje 4, que podemos traducirlo como a la familia esta más cosmopolita de las familias de tuberculosis, es el más prevalente en América. Y algunos sublinajes han sido asociados a resistencia antimicrobiana. Entonces, voy a mostrarles algunos ejemplos. En uno de los artículos, pues se encontró, en uno de los primeros artículos que se realizaron en México con secuenciación de genomas completos de tuberculosis, estos aislados fueron procesados y aislados de una sola región de México que pertenece al estado de Veracruz. Y aquí pues se encontró que existía, por ejemplo, uno de los sublinajes del linaje 4, que es el 4113, con patrones de resistencia que podemos observar aquí. Es decir, están clasificados como
multiresistente, que quiere decir que son resistentes a isoniazida y rifampicina, los antibióticos más usados para la enfermedad. Y además estaban formando un grupo de transmisión. ¿Qué quiere decir? Pues que en la región de Veracruz existe este sublinaje que está asociado a resistencia y que además se transmite fácilmente entre la población. Entonces, esto fue un importante hallazgo y que se logró gracias a la genómica, ¿no? Posteriormente, participamos en un estudio en el cual pues ya no solamente se muestreó una región de México, sino que ya se tomaron muestras de diferentes estados de la República y realizamos también ese análisis para saber qué otros sublinajes estaban representados en otros estados y además, comparar las variantes asociadas a resistencia que venían en los genomas y cómo se veían clínicamente. Entonces, una de las cosas más relevantes que encontramos aquí fue que existía mucha discrepancia entre lo que se veía en el genoma y lo que veíamos en el experimento. Es decir, que los genomas, por ejemplo, tenían la mutación, pero no eran resistentes al antibiótico o viceversa. Entonces, pues ahí encontramos muchas discrepancias y pues en parte se debía a que pues el catálogo de donde provienen todas estas mutaciones anotadas, pues no había incluido genomas de México nunca antes, entonces no se tenía la representatividad de esos genomas en esas bases de datos. Y lo mismo sucedió cuando hicimos un estudio en genomas de Ecuador. También se hizo un muestreo en todo el país, se caracterizaron los linajes y también se encontraron discrepancias entre lo que se veía en los genomas y lo que se veía en la clínica. Entonces, pues esos son grandes aportaciones que se lograron con estos estudios. Por otro lado, ya desde el estudio que realizamos aquí en Ecuador, empezamos a observar que existían grupos de transmisión dentro de las pocas muestras que habíamos secuenciado. Entonces, decidimos adentrarnos un poco más al tema y nos enfocamos a estudios dedicados a estudios de transmisión en tuberculosis. Entonces, con esto, uno de los principales hallazgos que encontramos en el caso de un estudio que se realizó con genomas de Ecuador, genomas de México y de otros estados, de otros países de Latinoamérica, de América del Norte y de Europa, se encontró que al comparar los genomas de estas diferentes regiones, existían grupos de transmisión entre países, pero además habían cruzado la frontera de pues este océano Atlántico, ¿no? Se encontró que existía un grupo de transmisión de unos migrantes ecuatorianos que vivían en España. Es decir, se encontró un grupo de transmisión en el cual básicamente las cepas de esos migrantes viviendo en España que provenían de Ecuador eran prácticamente idénticas a algunas de las cepas propias de Ecuador. Entonces, este es uno de los hallazgos que más fueron relevantes porque nos demuestra el poder de la genómica. Con la genómica, al momento de comparar pues un gran número de genomas de diferentes países, podemos encontrar estas conexiones. Ya no solo ya no se queda a nivel local de estar observando, por ejemplo, lo que sucede en una ciudad, en un hogar, en un estado, sino que puedes comparar contra otros países y encontrar esas conexiones. En este caso, pues se tenía la información de que estas personas eran migrantes ecuatorianos y se hizo esa conexión, ¿no? Pero así como eso, pues pueden ser muy valiosos estos estudios. Y de manera rápida les quiero platicar
algo que estamos trabajando y que está a punto pues de publicarse. Es un estudio que realizamos también de grupos de transmisión en México. Y aquí pues, los avances que hemos logrado desde el 2018 que se empezó a secuenciar genomas completos en México, es que ahorita ya tenemos disponibles aproximadamente 375 genomas que pues ya representan la mayoría del país. Dentro de este estudio encontramos 18 clústeres de transmisión y pues aquí les muestro en diferentes colores de dónde o de qué estados provienen esas muestras que forman los clústeres de transmisión. Entonces, cada una de estas redes que observamos aquí representan los grupos de transmisión. Cada una de las bolitas pues representan cuántas cepas distintas hay entre el grupo de transmisión. Y los colores pues reflejan de dónde provenían estas muestras, ¿no? Aquí en esta imagen les muestro los grupos de transmisión que se encontraron distribuidos en un mismo estado. Por ejemplo, todas estas muestras, formando un grupo de transmisión, provenían de Veracruz. Pero una de las cosas relevantes que encontramos es que existen grupos de transmisión dentro de estos 18 que contienen muestras de diferentes estados, como podemos observar en estos. O sea, sí hay conexiones entre el contagio de la enfermedad entre estados, y este es otro de los poderes que nos da la genómica. Una de las cosas más relevantes es que pues de todos estos grupos de transmisión que encontramos, la mayoría están asociados a resistencia a antibióticos. Entonces, además de toda esa información relevante que obtenemos de pues, las conexiones que hay entre estados y entre el contagio de la enfermedad, los genomas también nos sirvieron para determinar cuáles de estas muestras tenían perfiles de resistencia. Entonces, aquí podemos ver que pues la mayoría estaban asociados a una resistencia a antibióticos. Entonces, pues como conclusión y como, pues sí, como un pequeño cierre a esto, es que pues la prevalencia de la tuberculosis resistente se debe tanto a la evolución durante el tratamiento como por la transmisión de cepas ya resistentes. Es decir, no solo la reactivación de la enfermedad es que hace que persistan estas cepas resistentes, sino que también hay clones con perfiles de resistencia circulando en las regiones, y pues que es primordial que detectemos estos brotes de cepas resistentes a tiempo para pues atacar o disminuir la propagación. Entonces, ¿cómo brincamos de esta investigación y de estos hallazgos a la implementación? Pues de lo primero que hay que hacer es continuar con la secuenciación, hacer que la secuenciación se vuelva de rutina. Esto nos va a dar un panorama más amplio de la tuberculosis y pues los resultados van a ser más robustos. A grandes rasgos, ¿qué impacto entonces tiene la genómica en el control de la tuberculosis? Pues nos va a permitir una detección certera y temprana de las características específicas de las cepas. Nos va a permitir identificar brotes como lo que ya vimos, y pues eso se va a traducir a una mejor intervención en el control de la enfermedad. Yo sé que todo esto pues suena muy bien, pero pues sabemos que existen retos importantes, pero sin embargo pues ya existen avances claros para su resolución, y pues dentro de los principales retos es la infraestructura limitada, y pues para esto pues hay que seguir expandiendo las capacidades, tanto en capacitación humana como en inversión en secuenciación descentralizada, etcétera.
Otro de los retos es de que muchos de los datos son fragmentados, por lo cual pues es conveniente tener mejores redes de colaboración y estandarización. Y el otro de los retos que tiene que ver con los costos elevados, pues poco a poco estas tecnologías van siendo más accesibles, pero sí hay que trabajar un poco en pues en el trabajo conjunto con los gobiernos para que haya un poco más de inversión hacia estos proyectos de investigación que pues son relevantes para la sociedad. Entonces, pues ya para concluir como mensaje final, es que pues con la genómica pasamos de solamente contar casos a entender cómo se transmite la tuberculosis. Podemos concluir que la transmisión activa pues es la que sostiene la pandemia, sobre todo de aquellas cepas que son resistentes, y pues que la genómica transforma cómo detectamos, entendemos y controlamos a la tuberculosis. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención y pues ojalá que tengan algunas preguntas. Hola, muchas gracias, excelente. Pues vamos a dar paso a las preguntas. Aquí ya hay una pregunta. Dice Rosemary Franco, en el ejemplo de transmisión de abuelo a nieto, ¿qué diferencia puede encontrarse entre las cepas por secuenciación de genoma completo? ¿Puede repetir, doctora, por favor? Dice, en el ejemplo de transmisión de abuelo a nieto, ¿qué diferencia puede encontrarse entre las cepas por secuenciación de genoma completo? Ok. Sí, cuando voy a regresarme un poquito para ver si tengo algo que nos pueda servir. No tengo una imagen, pero ok. La identificación de grupos de transmisión se realiza mediante la comparación por pares de genoma contra genoma. Es decir, si alineáramos esos dos genomas y comparáramos base por base, deberíamos identificar esas diferencias. Es decir, que, por ejemplo, en la posición 1500 del genoma, en el genoma A existe una adenina y en el genoma B existe una citosina, eso es un cambio, a eso se le llama SNP. Entonces, para definir un grupo de transmisión, ya se han realizado anteriormente diferentes experimentos con datos curados y datos sociales reales, de redes de contagio reales, y se definió una métrica. Todos aquellos genomas que tengan al menos un máximo de 12 SNPs de diferencia entre ellos, se puede decir que pertenecen a un grupo de transmisión o que pertenecen pues a la misma cadena de contagio. No sé si con eso quedó claro. Dice que sí, que gracias. Muy bien. Hay otra pregunta. Dice, ¿se ha validado muestras extrapulmonares para secuenciación? Sí existen estudios realizados en tuberculosis extrapulmonar. Para eso, cuando te vas a buscar genomas disponibles en NCBI, hay que checar muy bien los metadatos asociados al genoma. La mayoría de los genomas pues están muy bien anotados en cuanto a los metadatos y te dicen si proviene de una tuberculosis pulmonar, si proviene de un sputum o si proviene de una muestra extrapulmonar. Puede ser que tengan que provenga de una biopsia de médula espinal o de algún otro fluido, o incluso te pueden mencionar también de qué órgano fue extraído. Entonces, esa información solamente se puede obtener de los metadatos asociados al genoma, pero sí existen.
Ok, muchas gracias. Yo tengo otra pregunta. Bueno, aquí apareció. Dice Javier Robles, en el proyecto en el que participo, en donde se obtuvieron las muestras para secuenciación de genoma completo, en el que participó usted, más bien, Ajá. ¿de dónde se obtuvieron las muestras para secuenciación de genoma completo? ¿Forzosamente se utiliza cultivo? Sí, sí, en esos casos, todas provenían de un cultivo derivado de sputum. Ninguna se realizó por secuenciación directa del sputum. Todos fueron a partir de cultivo. Okay. Con respecto a algo relacionado con esta pregunta, esa es una de las limitantes, el cultivo, ¿no? Porque sabemos que el cultivo para Mycobacterium tuberculosis tarda mínimo de 6 a 8 semanas, considerando siempre que haya un buen crecimiento, que no haya contaminación y que no se tenga que hacer otro cultivo, ¿no? En el caso de que haya habido una contaminación, por ejemplo. Sí. Entonces, no recuerdo si ahorita mencionaste sobre la parte de el tipo de muestra y el tipo de abordaje de secuenciación que se puede hacer además de secuenciación de genoma, de la secuenciación de genoma completo a partir de cultivo, pero que ya también hay algunas otras propuestas y algunos otros experimentos que se han hecho de secuenciar genomas completos a partir de muestras clínicas. Sí. Entonces, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es lo que tú has visto en este sentido? Porque pues esto nos va a permitir hacer un mejor abordaje que tener que esperar 2 meses a obtener un cultivo, ¿no? Porque eso pues prácticamente pues hace un desfase. Y otra pregunta para el ratito, la parte de el tipo de secuenciación. Ahí está la secuenciación Sanger, secuenciación Illumina, secuenciación de secuencias largas. Entonces también, ¿no? Entonces, si quieres comentar primero lo de a partir de muestras clínicas contra cultivos. Sí, de hecho ese es uno de los temas pues más relevantes hoy en día, porque pues todo el gold estándar es que sea cultivo y pues tener una sola cepa de la cual vamos a obtener el genoma. Sin embargo, hay muchos, o sea, ahí estamos asumiendo muchas cosas. Por un lado, el cultivo pues selecciona una de las poblaciones que puede existir en ese sputum, ¿no? Sabemos que dentro de los pulmones, pues no solamente es una región del pulmón que se afecta con la enfermedad, pudiera haber varios sitios en los pulmones donde hay enfermedad. Entonces, dentro de cada uno de los sitios de infección, pues puede existir una variación poblacional distinta. Entonces, cuando el paciente expulsa el sputum, en realidad trae una mezcla de poblaciones de la bacteria. Cada una pues tiene su ritmo de evolución, etcétera. Entonces, se tiene la idea de que no todos, si se secuenciaran todas las poblaciones de ese sputum, no serían idénticos. Entonces, pues el cultivo, a partir de eso, selecciona, ¿no? Selecciona pues una cierta población, que es la que al final se secuencia y pues que ya representa solamente a ese paciente. Entonces, sí se han hecho ya esfuerzos para lograr una secuenciación directa. Sin embargo, no es tan fácil por la naturaleza del sputum y de todos los componentes que trae, además de que la carga microbiana que puede existir en un sputum no muchas veces es alta. Entonces, la secuenciación, si de por sí es difícil, de la bacteria con todos sus componentes de la membrana, secuenciar una muestra clínica pues con tan baja cantidad de bacterias ha sido complicado. No imposible, pero complicado. Entonces, hacia allá va
en este momento el enfoque de la secuenciación, lograr tener una representación mejor de la población que en realidad existe en cada paciente. Entonces, pues es algo que hay que considerar y que pues en algunos años se podrá lograr. Y de la otra pregunta que tiene que ver con la secuenciación con diferentes plataformas, este número que yo les compartí aquí incluye todo, incluye todos los genomas que se han secuenciado con Illumina, con Nanopore, con PacBio, incluso con Sanger. Entonces, son diferentes químicas que se utilizan para la secuenciación de estos genomas, pero la mayoría, sí, o sea, aproximadamente 200,000 han sido con Illumina. Ok, de acuerdo. Aquí hay otras preguntas. Dice, ¿la secuenciación fue realizada a partir de cultivo sólido o líquido indistintamente? Me parece que fue a partir de cultivo líquido. Sí, de hecho, da mejor calidad del material microbiológico. Si se refieren al estudio que realizamos del muestreo en todo México, sí fue a partir de cultivo líquido. Okay. Existe otra pregunta. Con respecto a los linajes de transmisión, ¿se pueden agrupar a una escala más pequeña? Es decir, un linaje a nivel regional, por ejemplo, en el linaje de Baja California, ¿encontraron sublinajes? Sí, totalmente. De hecho, me faltó ahí profundizar un poco, cuando digamos, lo estándar, cuando se detectan casos activos de tuberculosis, lo primero que se hace en cuanto a la clínica, los consultorios, es preguntarle al paciente con quién convive, cuántas personas viven en su casa, cuáles son sus contactos directos, no solamente en su casa, tal vez el trabajo, sus amigos, sus parejas, etcétera. Entonces, eso es el estándar, ¿no? Pero pues sabemos que existe mucha movilidad ya actualmente. O sea, gente que cambia de residencia, gente que va a trabajar a otros estados, a otras ciudades. Entonces, pues estas herramientas, en cuanto más representación de cepas tengamos de diferentes sitios, mejor podemos identificar esas conexiones que hay, no solamente a nivel pues local de la colonia, de la ciudad, sino pues ya irnos a nivel de estados y de países, ¿no? Entonces, pues sí. Sí va por ahí la pregunta. Sí, o sea que sí hay sublinajes, digamos, hay una representación más, con más detalle, ¿no? Con más precisión. Sí, otra cosa, sí. un comentario, es que cuando, o sea, este nivel de detalle de encontrar aquellos clones de bacterias, pues no vamos a encontrar un grupo de transmisión que sean de diferentes sublinajes. Siempre van a ser el mismo sublinaje, la misma familia, porque pues son muy pocas las diferencias que va a haber entre ellos, ¿no? O sea, estamos hablando de ninguna 0 hasta 12 SNPs de diferencia entre los genomas. Y pues el genoma tiene 4 millones de bases, entonces es una cantidad minúscula de diferencias que hay entre los clones. Entonces, por eso siempre pertenecen al mismo sublinaje, un mismo grupo de transmisión. Okay. Comenta Paulo Redner, dice, ¿existe alguna estimación de cuánto tiempo tarda en surgir un grupo de transmisión? Que está un poco relacionado a lo que me comentabas, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Sí. Esa pregunta es muy interesante porque estas métricas que existen actualmente y que son las que utilizamos, de decir 12 SNPs de diferencia para un grupo de transmisión, se determinaron a partir de un brote real, por ejemplo, que hubo en una ciudad en Europa,
se sabía que pues había un brote, como los que había de COVID, por ejemplo. Se secuenciaron las muestras de esos pacientes, se vieron que eran casi idénticas y se determinó el threshold, ¿no? Pero lo que hemos observado nosotros en nuestros análisis de grupos de transmisión, cuando vemos los metadatos de los genomas, hay algunas muestras que se tomaron con 10 años de diferencia. O sea, paciente 1, que fue diagnosticado con tuberculosis y que se le tomó la muestra en, no sé, por ejemplo, 2020, contra otro genoma del mismo grupo de transmisión, de un paciente de donde se aisló la muestra de hace 20 años o 10 años, ¿no? Entonces, a veces que no se explica por qué pasó tanto tiempo. Y una de las posibles explicaciones es que pues está la tuberculosis latente, o bueno, lo que se conocía como tuberculosis latente, que es que el paciente pues ya tenía o sea, contrajo la infección de la tuberculosis, pero no tuvo síntomas. Hasta después de 10 años es que resurgen o sea, se vuelve activa la enfermedad y es que pues se ve esa ventana, ¿no? Esta ventana o bueno, más bien esta métrica de 12 SNPs de diferencia, se supone que fue definida para una transmisión reciente, que habla de 5 a 10 años. Entonces, pues más o menos por ahí va el rango. Pero tiene mucho que ver la infección y cuando la enfermedad se vuelve activa también. Sí, que ahora ahí en esto, pues llega la parte que es muy importante y es el complemento, que no se puede trabajar nada más la parte molecular, que es la parte epidemiológica, ¿no? Lo que es la epidemiología genómica, que una con otra de manera independiente no pueden trabajar, ¿no? No podemos trabajar solamente diciendo, están estas cepas, están estos genotipos, pero si no tenemos toda la información del paciente, dónde estuvo, dónde viajó, dónde posiblemente se infectó, con cuántas personas, no podemos terminar de contar la historia. Sí. Y esto sí me gustaría resaltarlo mucho porque pues nosotros que trabajamos con esta parte de análisis de las muestras y la parte del DNA, pues nuestros aliados son los clínicos, son los médicos que atienden a los pacientes, son las promotoras que están sacando la información de los pacientes, o los que están capturando la información en las bases de datos. Y toda información es importante, y pues no hacemos un llamado para que no omitan ninguna información. Sí. Porque eso al final, cuando estamos analizando los datos, pues muchas veces tenemos que eliminar datos o eliminar genomas en su caso, porque no contamos con la información completa. Y pues esto, de por sí tenemos poquitos genomas y después que tengamos que eliminar por falta de información, ¿qué es lo que sucede siempre? Que tenemos que eliminar entre el 10, 15, 20% o algunas veces más de información por esta parte, ¿no? De el complemento importante de la epidemiología. Así es, todo ese esfuerzo desde el aislamiento, secuenciación, la inversión, no solo de tiempo, de esfuerzo, de dinero, pues se queda ahí pues abandonada porque no se pueden usar de la misma manera esos genomas que los demás que sí cuentan con la información completa. Exactamente, ¿no? Ha habido casos que algunas cepas con un genotipo interesante de mutaciones de farmacoresistencia, pero no sabes de dónde vino, no sabes quién fue el paciente, no sabes nada, ¿no? Entonces sí es muy triste. Continuando ya para ir cerrando, la genómica permite distinguir
infecciones mixtas, es decir, 2 sublinajes distintos en un mismo paciente. Así es, sí, totalmente. Actualmente las herramientas bioinformáticas que nos permiten clasificar a las bacterias con a determinados linajes ya tienen esa capacidad de identificar poblaciones mixtas. Entonces, cuando analizas el genoma, te dice qué porcentaje de un linaje tiene ese genoma y qué porcentaje tiene del otro. Entonces, lo que hablábamos acerca de las diferentes poblaciones que puede llegar a tener un mismo paciente, pues se ve reflejado ahí, ¿no? Porque, pues al momento de la extracción y al momento del cultivo, de la extracción, tú no estás viendo nada, absolutamente nada, si es una mezcla o no de poblaciones. Lo ves hasta que ya tienes el genoma. Y como cada sublinaje tiene sus firmas genéticas específicas, pues esas herramientas bioinformáticas te permiten decir, pues tanto porcentaje de este genoma que tienes pertenece a este linaje y tanto porcentaje pertenece a este otro. Entonces sí, ya existe esa Perfecto. posibilidad. Sí, hay otra pregunta que está relacionada a lo que mencionabas, ¿no? Que ya explicaste. Considerando la existencia de una población mixta de micobacterias, ¿es posible diferenciar entre un caso clínico de recaída y una reinfección? No sé si nada más para que termines de acotarlo, ¿no? Porque estabas mencionando esta parte de la TB latente y pues está muy relacionado, ¿no? Sí, los genomas no van a tener datos acerca de recaídas o reinfecciones, pero lo que sí nos puede decir es si son diferentes poblaciones. Y pues ahí, pues solo basta con confiar en información que se tenga del paciente, información clínica. Es decir, pues cuántas veces ha reingresado al tratamiento o lo ha abandonado, etcétera. Entonces, sí, pero digamos que esas marcas no las podemos ver en los genomas, si es recaída o si es reactivación. Así es. Uh-huh. Muy bien. Y creo que ya es todo. Ya la última pregunta que mencionaba Rosemary de lo de las diferencias de dos SNPs, ya también la explicaste. Y había una pregunta que me salté de Nelvia Montero, que también la explicaste de lo de si las muestras extrapulmonares provienen de cepas, ¿no? Y qué pasa con la cepa de cultivo líquido. Uh-huh. Es, pues que puede ser cualquiera, ¿no? Ya sea de cultivo líquido o sólido, y que estas extrapulmonares también, con más razón, ¿no? Que provienen de cepas por la dificultad de hacer ese tratamiento. Uh-huh. Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues les agradecemos su asistencia a Raimundo quiere hacer una pregunta. Adelante, Raimundo, puedes abrir, creo que tu micrófono. A ver si te tengo que dar Deja si te puedo poner Raimundo. Aquí está. A ver. Creo que te puse como coanfitrión. Creo que ya puedes abrir tu micrófono. Raimundo. No, todo bien. Muchas gracias. Ok. Bueno. Muy bien. Pues les agradezco la asistencia. Vamos a estar con otra serie de simposios, de conferencias. Posiblemente en unas 3 semanas más vamos a tener la conferencia y ya les estaremos avisando por correo electrónico y por las redes sociales de la siguiente presentación. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Luego. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paulina.